Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en Amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Abre al libro de Mateo capítulo 13. Mateo 13. Jesús está sentado con sus discípulos en el mar de Galilea. Están en la orilla y es la primavera. Hay césped verde alrededor de ellos. Hay flores alrededor de ellos. Es un lugar bonito. Y este mar no tiene olas. El mar no es como un río que tiene correntadas. No, este mar es tranquilo. No tuvo correntadas como un río bravo, tampoco olas. Esta agua estaba sentada. Y ahora, hay mucha gente alrededor de él escuchándole. Tantas personas vienen de los alrededores que Jesús entra en un barco y se va un poco más allá en el mar para enseñar a todas las personas. Este era pocas semanas antes de la Pascua. Jesús ahora empieza a hablar en parábolas. Hay 3 series de parábolas. La primera serie comienza aquí, en Mateo capítulo 13. Pasó cuando la oposición de Jesús ya es fuerte. Los fariseos dijeron que sus obras eran del diablo. Y esta primera serie de parábolas habla acerca del reino de Dios, su desarrollo, su realidad, su valor y su victoria final. El segundo serie de cual Jesús hablaba era durante oposición más fuerte. Esto pasa en Lucas capítulos 10 a 16, cuando los fariseos dijeron que Jesús era Satanás. Esto era blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en la última serie de parábolas, Jesús habla en una manera de juicio. En Mateo 18, 20 a 22, 24, 25 y Lucas 19. El reino de Dios está presentado en su forma final, de cosecha, separación, recompensa y pérdida. Es importante entender qué es una parábola. Jesús habla mucho en parábolas y Él da historias terrenales. Aquí vamos a leer en Mateo 13 al inicio acerca del sembrador, quien sale para sembrar su semilla en la tierra. Da una historia a cual todos pueden relacionar. Una historia acerca de la tierra, acerca del mundo, que todas las personas pueden entender. Pero tiene un significado más profundo. Tiene un significado celestial, espiritual. Y esto la mayoría de las personas no pueden entender. Por esta razón, Jesús habló en parábolas. Para viendo ven y oyendo oyen, y los otros que no ven no entienden. Los otros que no oyen no pueden entender la verdad espiritual. Jesús hablaba en esta forma para esconder la verdad de personas. Esto era cuando la oposición ya es más fuerte. Y otra vez, vemos que hay 2 personas en el mundo. Un grupo de personas entiende lo que dice. Otro grupo de personas no puede entender. Hay hijos de Dios, hay hijos de Satanás. Hay ovejas y hay cabras. No hay nadie más en este mundo. Es extraño cuando leemos que la razón que Jesús enseñó en parábolas era para esconder la verdad de personas y al mismo tiempo dar un entendimiento más profundo a sus hijos, a los seguidores de Cristo. Hace tiempo yo estaba leyendo un libro por Martyn Lloyd-Jones. Y lo que él dijo abrió mis ojos a una verdad espiritual que yo nunca había visto antes. Lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee los evangelios. Y cuando está leyendo, lee con este propósito único. Busca
cómo Jesús esconde la palabra de personas. Las personas se acercan, se va. Busque esto, yo nunca me había fijado antes de leer lo que Martin Lloyd-Jones dijo, lo que leí. Y es esto, que Jesús no intenta salvar todas las personas que vienen a Él. No quiere salvar todas las personas que vienen a Él. Algunas personas, Él prohíbe que ellos escuchen lo que está diciendo. Esto fue increíble. Lee la palabra buscando esto. Y va a ver que Jesús, el Salvador del mundo, no quiso salvar a todos. Ahora, los únicos quienes pueden entender la palabra de Dios son los hijos de Dios. Por esta razón Jesús habla en parábolas. ¿Por qué son hijos de Dios? Es por la libre gracia de Dios. La salvación no tiene nada que ver con nosotros. Es completamente aparte de nosotros. Dice en la palabra de Dios que el hombre natural es muerto en delitos y pecados. ¿Un hombre muerto puede pararse? ¿Un hombre muerto puede entender cosas? ¿Un hombre muerto puede arrepentirse y creer? No. Un hombre muerto no puede hacer absolutamente nada. La salvación no es de la voluntad del hombre, no es de la carne. Esto es lo que dice el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. No es del libre albedrío del hombre, este es un invento de la mente vana del hombre. No existe. La salvación viene únicamente por la libre gracia de Dios. Es un don de Dios. La fe, Efesios 2:8, es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Es algo que nosotros no podemos ejercer de nuestro propio poder, sino viene de Dios. El entendimiento espiritual viene de Dios, del Espíritu Santo. Los hijos de Dios no han hecho nada para merecer la salvación. El perdón de pecado, la vida eterna. Es el amor de Dios que extiende a nosotros la salvación. La Biblia habla en una manera clara en 1 Corintios 2:14, cuando dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y Mateo 13:13 dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Sus corazones eran negros y malos, y no pueden entender la verdad. El hombre natural es el hombre sin el Espíritu Santo. Es el hombre no regenerado. Así es la salvación. Nosotros tenemos un corazón negro. Dios reemplaza el corazón negro, el corazón de piedra, con un corazón de carne. En ese momento se llama la regeneración. La regeneración es cuando Dios nos da un principio de vida nueva en darnos lo que dice Jeremías, Ezequiel, es un corazón nuevo. En darnos un corazón nuevo, ahora nosotros somos capaces de entender la verdad, pero antes de recibir el corazón nuevo es imposible entender la verdad. Antes de ser regenerado es imposible entender la verdad espiritual. Porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la verdad que leemos muy claramente en la palabra de Dios. El hombre natural no puede recibir las cosas de Dios, no quiere. Es un enemigo de Dios, odia a Dios. Y no quiere la justicia. Pero cuando Dios da el corazón nuevo, cuando Dios da este principio de vida nueva en la regeneración, ahora el hombre ya no es un hombre natural, es un hombre espiritual. Y ahora desea las cosas de Dios. Ahora quiere entendimiento espiritual y ahora es capaz de tener entendimiento espiritual. Ahora
cree, tiene fe, se arrepienta, todas estas cosas pasan enseguida. Recibe el corazón nuevo en la regeneración, se arrepiente y cree en Jesús. Y es un hijo de Dios. Estas cosas son inmediatos, instantáneos. En el orden de la salvación decimos que primero viene la regeneración, este principio de vida, implantada por el Espíritu Santo, el corazón nuevo. Decimos en el orden que esto es primero porque el hombre no puede creer, no puede entender las cosas espirituales sin este principio nuevo de vida que Dios da en la regeneración. Y después enseguida se arrepiente y cree y recibe vida eterna, recibe vida nueva, nace de nuevo. Ahora, es posible entender la razón que Jesús habló en parábolas. Al principio Jesús habló claramente. ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba anunciando que el reino de Dios está aquí con sus milagros, con las obras que había hecho. Hizo muchos milagros que todos vieron. La gente venía de todas partes para ser sanados de sus enfermedades. Y ellos que escucharon ahora están en dos grupos. Hijos de Dios, hijos de Satanás. Los discípulos de Jesús y los discípulos de los fariseos. Habían incrédulos, enemigos de Jesús, hijos del diablo. Ahora Jesús ya no habla abiertamente. Ahora habla para esconder cosas de ellos. La predicación de Cristo separó estos dos grupos. Ahora, uno va a recibir entendimiento más claro acerca del reino de Dios y cómo es. Porque ¿qué pensaban ellos acerca del reino de Dios? Los judíos pensaban que el Mesías, lo que significa el ungido de Dios, iba a venir a Jerusalén, a Israel, que iba a reestablecer el reino perdido en la tierra, que iba a ser un rey. Es lo que ellos pensaban. Entonces ellos están esperando eso, por eso vemos que antes que Jesús murió, las personas le querían hacer el rey. Pero eso no era el propósito de Jesús. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino es entre vosotros. El reino de Dios es algo interior. El reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios son los miembros de la iglesia. Ahora vamos a leer en Mateo 13, versículos 1 a 9. Y Jesús va a explicar cómo es el reino de Dios. Y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó una gran multitud. Y entrando él en la barca se sentó. Y toda la multitud estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves, y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mas parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la primera parábola en esta serie de parábolas en que Jesús habla acerca del reino de Dios. Esa es la parábola del sembrador. Jesús estaba enseñando en el barco, en el mar de Galilea, y ahí están todas las personas alrededor de él. Estas personas probablemente van a ver maíz. Ahí está creciendo maíz. Ya no está listo para la cosecha, pero está creciendo en el campo y estas personas pueden ver. Ahora es la primavera. El reino de Dios tiene muchas partes. En esta primera parábola Jesús habla del maíz cuando empieza a crecer. Había dos maneras de sembrar
en el tiempo de Jesús. Y una manera es que una persona anda con un saco de maíz, de semilla, botando esto en todos lados. Otra forma es con un burro, tiene un saco con unos huecos y se pone este saco sobre el burro. El burro camina y por los huecos ahí cae la semilla. Una parte de esta semilla, los pájaros vinieron a comer. Otra parte cayó en medio de piedras y otra entre los espinos y otra cayó en buena tierra. Entonces vemos 4 clases de semilla aquí. Esto, dijo Jesús, es como el reino de Dios. Entonces los judíos están pensando, ¿cómo? ¿Cómo así? Ellos estaban esperando al Mesías. Pensaban que Él iba a establecer el reino. Entonces escuchen esta parábola del sembrador. ¿Cómo es el reino de Dios semejante a esta parábola, esta semilla? Y ¿se acuerdan lo que Satanás ofreció a Jesús? Jesús había ayunado 40 días, 40 noches. Ahí viene Satanás. ¿Y qué dijo Satanás? Una de las tentaciones es que mira a todos estos reinos, a todos estos pueblos. Mira todo esto, Jesús. Adórame y yo te doy todo lo que tú ves. Y dice que yo tengo el poder para hacer esto. Y Jesús dijo, no. Jesús dijo, siempre respondiendo con la palabra de Dios, que a Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso era la respuesta. La manera que siempre contestamos a Satanás en tentación es con la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y eventualmente Satanás salió. Entonces tenemos preguntas aquí en esta parábola. ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Qué significa las tierras que no producen? En esta parábola Jesús es el sembrador. La semilla es su parábola. Y el misterio del reino tiene que ver con recibir la semilla de la palabra. La recepción depende de las personas. ¿En cuál estado están las personas? Sus corazones, sus mentes. El reino de Dios es adentro de nosotros. Jesús trajo el reino. Él sembró su palabra. Y esto es de la libre gracia de Dios, que algunos creen y otros rechazan su palabra. ¿Alguna vez has pensado por qué algunos creen y otros no? Es que una persona es mejor que la otra persona y por eso cree. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la libre gracia de Dios. Que Dios tiene un propósito desde la fundación del mundo. Y eso es de salvar a sus hijos. Jesús vino, cumplió su propósito de salvar a sus hijos. Dios no fracasa, no puede fracasar. Dios salva a todos a los que quiere salvar. No es que quiere salvar a algunas personas y su libre albedrío lo prohíbe, derrumbando la soberanía de Dios en la tierra. Eso es ridículo. Jesús, Dios hace todo lo que quiere. Cumple en la salvación todo lo que quiere cumplir. No ha perdido a nadie. Ahora, vemos estas 3 semillas. El primero cae y los pájaros vienen y enseguida lo comen. Esta semilla representa a los que escuchan la palabra pero no reciben su palabra. Su corazón es duro, es como poner una semilla en el asfalto. Nada va a crecer. No tiene raíz. Así es el corazón de esas personas. Muchos andan en el mundo así hoy en día. Son como piedras. Satanás mismo les prohíbe de creer. Escuche este versículo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Estas personas son bajo el control de Satanás. No son hijos de Dios, sino son hijos de Satanás. El segundo grupo es diferente que el primer grupo. La semilla aquí está botada entre las piedras y al principio crece, pero después la raíz no tiene fundación y se muere. Esto representa una fe temporal que no dura y hemos visto esto muchas veces. Personas vienen a la iglesia, pasan un tiempo en la iglesia y después se van. No perseveran en la fe. La palabra no penetra todo el corazón y el fuego apaga. Cuando viene persecución, cuando vienen tiempos duros que pasa, ellos dicen, yo no quiero ninguna parte de esto, me voy, salen. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús acerca de la razón que Él vino? Jesús dijo, yo no vine para enviar paz, sino la espada. Es interesante lo que dice. Y personas cuando ven esto, que Jesús vino para enviar una espada cuando su padre se separa de él a causa del evangelio, cuando sus hermanos se van, cuando pierden sus amigos, cuando hay tiempos difíciles en el mundo, pruebas, ellos no quieren sufrir por el evangelio. Su fe no es fe verdadera. Su fe es temporal. Y pierden la fe, salen de la iglesia. No son hijos verdaderos de Dios. Nunca eran salvos y perdieron la salvación, sino esta semilla no encontró buena tierra. Al tercer grupo, recibe la palabra, pero queda corrupto. La semilla empieza a crecer, pero después vienen los espinos y la ahogan. Los espinos son los placeres de este mundo, las cosas del mundo. Es muy fácil concentrarnos en las cosas del mundo, en el trabajo, un hogar para vivir. Es mucho más triste no tener su propio hogar que tener su hogar en esta tierra. Pero para los cristianos entendemos la verdad que nosotros no estamos buscando una mansión en esta tierra, sino nuestra mansión queda en la próxima tierra, en Canaán espiritual, en la presencia de Jesucristo. Pero muchas personas se enfocan en las cosas de este mundo. Y en hacer eso, pierden su vida espiritual. El mundo, el que ama el mundo, odia a Dios. El que ama el mundo es un enemigo de Dios. Las cosas mundanas son contra las cosas espirituales. Otra vez, la palabra es muy clara. Nosotros tenemos nuestro tesoro en el cielo o tenemos nuestro tesoro en este mundo. Dos grupos de personas, otra vez leemos, otra vez y otra vez. Toda la palabra de Dios es fácil ver esto. Entonces estas personas no leen la palabra en su casa, no comparten la palabra con sus hijos, no oran en su casa y pierden su vida espiritual. Y en hacer esto, para dejar los medios de gracia, la oración, la palabra, asistir a la predicación, congregarnos con otros creyentes, dejar los medios de gracia, obviamente esa persona va a caer en tentación. Va a querer las cosas mundanas en vez de las cosas espirituales y esto va a dominar su vida. Los espinos, las cosas del mundo ahogan su fe. Esta semilla también se murió. Entonces tenemos esas tres semillas que caen en suelo malo. No va a crecer en esta clase de suelo, entre piedras, entre espinos. No va a dar fruto. Va a morir. Eso es lo que vemos. Pero hay una semilla, una más, que cae en buena tierra y da fruto. El maíz está en la mazorca. Y estos son ellos que reciben la palabra de Dios, a quien Dios da entendimiento acerca de la palabra de Dios, a los que Dios ha dado
el nuevo corazón para que cuando ellos escuchan la palabra, ellos reciben la palabra, ellos entienden la palabra. Y por el poder de Dios se arrepiente y cree. Ahora, Dios ha dado dones distintos a cada persona. Dios ha dado entendimiento espiritual diferente a cada persona. Algunos han tenido buenas oportunidades que otros en otros pueblos no han tenido. En los Estados Unidos es muy fácil si alguien quiere estudiar tiempo completo en una universidad bíblica que enseña la verdad, es muy fácil hacer esto. En otras partes es más difícil. Pero ahora, con la tecnología, ahora las personas que tienen acceso al Internet, ahora nadie es inocente, porque es fácil ahora encontrar la verdad en el Internet. Probablemente no será así siempre, probablemente en el futuro cercano esto va a desaparecer y será más difícil para encontrar la verdad espiritual. Pero ahora, hoy en día, nosotros vivimos en una abundancia de verdad espiritual. Está en todos lados. Pero Dios tiene que dar el corazón nuevo. Y sin el corazón nuevo es imposible entender. Dios dio esto a este cuarto grupo de personas. La semilla cayó a buena tierra y crece. Ahora, algunas personas con entendimiento espiritual más profundo llevan 100, dice. Otros 60, otros 30. O sea, no todos van a tener el mismo nivel de la vida espiritual. Algunos van a tener dones que otros no tienen. Algunos van a tener entendimiento espiritual y ellos serán predicadores, ellos serán maestros, ancianos. Pero todos van a recibir dones. Todos los hijos de Dios van a llevar fruto. Y esta es una manera que podemos reconocer a nuestros hermanos en Cristo si llevan fruto. Si no hay fruto en su vida, podemos decir que probablemente no son hijos de Dios. Es una manera para confirmar quienes están adentro del reino de Dios. Pero todos adentro del reino de Dios van a llevar fruto. Esta es una verdad que Jesús nos enseñó. Aquí también está enseñando. Esto es aquí. Esta es la primera parábola acerca del reino de Dios. Y vemos aquí una verdad muy importante. Es que tenemos un trabajo de sembrar. Tenemos un trabajo de compartir la verdad con otras personas. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto con palabras y con acciones. Otras personas nos pueden ver en el primer siglo. Las personas veían a los discípulos, a los seguidores de Cristo y dijeron, mira a cómo ellos aman. Sería bueno si las personas dijeron eso acerca de nosotros hoy en día. Mira a cómo ellos aman. Porque el amor es una gran parte de la vida cristiana. Y también compartiendo la verdad en palabras con otras personas. Estas son maneras de evangelizar. Solo con nuestra vida normal podemos evangelizar. Mira, hay algo diferente acerca de esa persona. Mira cómo vive. Pero no es nuestro trabajo para salvar a personas. Dios en algunos casos ha preparado la tierra. Y en estos casos vamos a regocijar cuando vemos que nuestro trabajo ha resultado en la salvación de esta persona, que Dios nos ha utilizado como una herramienta. Pero en otros casos, ¿qué va a pasar? Sembramos y no pasa nada, porque la tierra es dura. O los pájaros vienen a comer la semilla. O en otros lados hay espinos. O en otros lados siembra en piedras. Nosotros no podemos salvar a nadie. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es vivir como Cristo nos manda. Deseando las cosas de Dios. Jesús nos dijo que el que quiere seguirle
Hay que tomar su cruz y síguele. ¿Cuál era la cruz de Cristo? Era la muerte. Entonces la vida cristiana no será fácil. La vida cristiana es una vida muy difícil. Vamos a perder familiares, probablemente amigos. Vamos a perder mucho para seguir a Jesús, pero Jesús nos promete que Él nos va a dar aún más. El cielo va a ser tan glorioso que nosotros no podemos imaginar con nuestras mentes limitadas. Pero podemos leer la palabra de Dios, podemos orar, podemos escuchar la predicación y pasar tiempo con los otros hijos de Dios. Y en hacer esto, nuestra fe va a crecer. Estos son los medios de gracia. Dios nos va a dar gracia. Importante acordarnos en esta parábola que Jesús está enseñando que la mayoría de las personas no van a recibir la palabra, no serán salvos por varias razones, enseña la palabra de Dios. Pero ellos que en realidad reciben la palabra van a llevar fruto. Es una cosa que nosotros podemos hacer cuando estamos revisando nuestra vida. Estamos llevando fruto. Porque algunos a 30, otros a 60, otros a 100. Así es el reino de Dios, va creciendo. A causa del fruto que las personas adentro del reino llevan. Si somos hijos de Dios, somos parte del reino de Dios, lo que es la iglesia en este mundo, que nosotros vivamos así. En Mateo 13, Jesús está en el mar de Galilea, a la orilla del mar, y llegó mucha gente allá para escucharle. Tanta gente llegó que Jesús entró en una barca, y la barca se fue un poco más allá en el agua para que Jesús podía enseñar a todas las personas congregadas. El agua estaba tranquilo, no había olas ni un mar bravo, y esta gente están allá sentado para escuchar a Jesús. Es la primavera, entonces los lirios, las flores y las plantas están creciendo. Las personas están viendo todo esto. Era pocas semanas antes de la fiesta de la Pascua y Jesús ahora, en Mateo 13, empieza a hablar en parábolas. Y hay 3 series de parábolas. La primera serie está aquí en Mateo 13. Pasó cuando la oposición a Jesucristo está fuerte. Los fariseos dijeron que sus obras eran del diablo. Y esta primera serie de parábolas habla acerca del reino de Dios, su desarrollo, su realidad y su victoria final. El segundo serie pasa cuando la oposición a Jesús está aún más fuerte. Y esto es en Lucas 10 a 16, cuando los fariseos dijeron que Jesús era Satanás. Esto era la blasfemia contra el Espíritu Santo, para rechazar la deidad de Jesús, para rechazar su enseñanza, para decir que su enseñanza no proviene de Dios, sino de Satanás. Y en la última serie de parábolas, Jesús habla en una manera de juicio. Mateo 18, 20 a 22, 24 y 25 y Lucas 19. El reino de Dios está presentado en su forma final de cosecha, separación, recompensa y pérdida. Es importante revisar qué es una parábola. Una parábola quiere enseñar algo de la vida normal, de la vida real. Y en esa época habían muchas personas quienes eran finqueros. Ellos sembraban y cosechaban. Y aquí durante la primavera es un día bueno cuando toda esta gente está congregada. Y ellos están viendo lo que está pasando alrededor de ellos, las flores. Están viendo lo que las personas habían sembrado. Entonces sus mentes están en esto. Una parábola enseña algo acerca de la vida real, pero tiene un entendimiento aún más profundo.
un entendimiento celestial, espiritual. Entonces da un ejemplo de algo que pasa en la vida, pero tiene un significado espiritual o celestial. En Mateo 13, 10 a 17, Jesús dice la razón que Él da a las parábolas. Y dice aquí: entonces vienen los discípulos y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado al saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Otra vez Jesús enseña acerca de la soberanía de Dios. Las personas que entienden las verdades espirituales reciben esto no de su propio entendimiento, no de sus propios cerebros, sino es dado a ellos. Es dado a ellos por el Espíritu Santo. Es dado a ellos por Dios mismo, quien abre su entendimiento. Sin esto, las personas no pueden entender nada. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Entonces, mientras las personas viven sus vidas normales cristianas, ellos van entendiendo más y más y más. Y otros que tal vez reciben un poco de verdad, pero rechazan la verdad, todo lo que ellos tienen será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces esas personas que no son hijos de Dios, que no tienen el Espíritu Santo, que no son los elegidos, no van a entender. La verdad está escondida a ellos en estas parábolas. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esta cita aquí viene de Isaías capítulo 6. Dios mandó a Isaías a Israel para predicar el arrepentimiento, pero no se arrepentían. Igual es aquí cuando Jesús está allá. Jesús iba a los judíos. Jesús predicaba a los judíos. Cuando alguien quien no era judía se acercó a Jesús, él dijo: yo no vine para predicar a ustedes, yo vine para los judíos. Y ella respondió: pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Yo quiero las migajas, Jesús. Ten misericordia para conmigo. Ella tenía fe y Jesús respondió así. Pero Jesús no vino para predicar a las personas fuera de Israel. Él vino para Israel, pero Israel le rechazó. Y Jesús dice que este es para cumplir la profecía de Isaías, que ellos podían escuchar, pero no iban a entender. Ellos iban a ver a Jesús con sus ojos, pero quedan ciegos, no entienden las cosas espirituales. Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto se refiere a Jesucristo mismo. Jesús aparece en todo el Antiguo Testamento. Las profecías acerca de Jesús son muchas. Y los profetas, la única manera para ser salvos es creer en Jesucristo. Esto es la verdad también en el Antiguo Testamento. Lee Isaías 53. Es obvio que esto se refiere al Mesías, a Jesús, quien iba a venir en el futuro para ofrecerse como un sacrificio por el perdón de pecado. Y los profetas y los justos en el tiempo del Antiguo Testamento, aunque
su entendimiento quedó oscuro, sí entendía algo acerca de Jesús. Y cuando Jesús está allá profetizando y hablando y predicando a las personas congregadas allá en Israel, muchos no entendían. Sus ojos estaban ciegos, sus oídos estaban cerrados. Y Jesús habla en parábolas para dar más entendimiento a los hijos de Dios, más entendimiento a su iglesia. Pero a los otros, ellos no van a entender lo que Él está enseñando. Ahora vamos a Mateo 13, versículos 31 a 33. Y vamos a leer dos parábolas aquí. Otra parábola les relató diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Cerca de donde Jesús estaba enseñando a la gente, es posible que había un huerto, un jardín, donde el dueño de casa había sembrado hortalizas, legumbres, vegetales. Acuérdate que una parábola se trata de algo en la vida normal. Una parábola es como una pintura que todos pueden ver en su mente, pero tiene un significado más allá, más sublime. Y en esta parábola, el grano de mostaza era el grano más pequeño, dice, según el pensamiento popular. Era un dicho que ellos tenían. Y en Mateo 17:20, Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. También los rabíes utilizaban este dicho para indicar la cantidad más pequeña de alguna cosa, como un poco de sangre o el rayo más pequeño del sol en el cielo. Pero cuando crezca, es más grande que las plantas en el huerto, casi como un árbol donde los pájaros vienen y hacen nidos. Es grande, la planta más grande en todo el jardín. Ahora, piensen cómo era la vida de Cristo. Jesús nació en una familia muy pobre. José y María era su familia. Y Él nació en un pesebre. Entonces estamos hablando acerca de las personas más humildes en todo el mundo. Cuando empezó en Israel, nadie había escuchado acerca de Jesús a menos que Dios le dio ese conocimiento. Jesús no era conocido, pero poco a poco vemos lo que pasa en su vida. Cuando era un niño, se confundían a las personas y las personas están maravilladas acerca de su enseñanza. Ahora, cuando ya un hombre está predicando, gente de todos lados están congregados alrededor de él para escuchar a su enseñanza, para ser sanados. Jesús estaba echando fuera demonios, estaba sanando a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos. Su nombre ahora se ha engrandecido en Israel y todos vienen de todas partes para ver quién es este Jesús. Así es el reino de Dios. El reino de Dios comenzó muy pequeño, pero crece aún más grande y aún más grande y aún más grande. Así era en la vida de Jesús. Vemos esto también con los apóstoles. Los apóstoles, algunos fueron a los gentiles. Y los gentiles estaban en tinieblas por toda la historia. En el Antiguo Testamento, sí, una persona por allá, otra persona por allá, entraban el reino de Dios, la iglesia, pero
mayormente el reino de Dios estaba cerrado a los gentiles. Era para Israel y solamente Israel. La ley fue dada a Israel, no a los gentiles. La salvación no era para ellos. La salvación era para Israel, el pueblo escogido de Dios. El pacto, los pactos fueron dados a Israel y no a los gentiles. Pero ahora, Israel rechazó a su Mesías. Jesús está muerto. Resucitó, ascendió. Y ahora, por lo que Israel rechazó a Jesús, ¿qué pasa con el Evangelio? Esto era para la maldición de Israel, pero era para la bendición de los pueblos. La bendición para nosotros. Esto era el plan de Dios, que el Evangelio iba a todo el mundo. Esto es lo que vemos cuando los apóstoles están predicando en Hechos. Los gentiles recibieron la salvación, la palabra de Dios, por la primera vez. Comenzó pequeño. Leemos que Pablo está predicando, que hay otros allá predicando, enseñando la verdad. Y poco a poco, los gentiles van creyendo. Al inicio era maravilloso. Los apóstoles estaban sorprendidos porque en toda la historia del mundo estos gentiles no habían entrado al reino de Dios, pero ahora sí, están entrando y hay gran gozo en la iglesia, entre los apóstoles y entre las iglesias. Así es el reino de Dios. Comienza pequeño, pero va creciendo y creciendo y creciendo. Y Pablo tuvo sus viajes misioneros. Otros, cuando escucharon la verdad, también empezaron a predicar. Y vemos que el Evangelio va de un pueblo a otro pueblo, a otro pueblo. Y leemos acerca de las iglesias que estaban fundadas. El reino de Dios comienza pequeño. Así era con Atanasio. Atanasio contra mundo. Esto es Atanasio contra todo el mundo. Atanasio quedó firme a la doctrina de la Trinidad. Cuando todo el mundo rechazó esto, Dios levantó un hombre y él se quedó firme contra todos los enemigos de Dios, quienes rechazaron esta doctrina central a la fe cristiana. Y después vemos que esta doctrina está aceptada dentro de la iglesia y ahora es necesario creer esta doctrina para ser un hijo de Dios, para ser un miembro de la iglesia de Cristo. Vemos cómo comenzó el Evangelio, el reino de Dios muy pequeño en la Reforma, con Martín Lutero. Martín Lutero era un solo hombre que Dios levantó. Antes de él habían dos hombres quien preparó su camino, John Wycliffe en Inglaterra y John Huss también. Pero cuando Martín Lutero comenzó a enseñar la verdad, la mayoría de las personas estaban contra él. Es cuando él tradució la palabra de Dios y las otras personas podían leer por la primera vez en su propio idioma qué dice la palabra. Eso es cuando Dios hizo aumentar el reino de Dios. La iglesia crecía por medio de la palabra. Siempre ha sido así. Por medio de la predicación de la palabra, por medio de la Biblia, es los medios que Dios utiliza para crecer la iglesia. Comenzó en Alemania. De allá, al mismo tiempo que Martín Lutero estaba predicando, había otro, Zwinglio, en Suiza, y él también estaba predicando. Dios comenzó la reforma con un hombre en Alemania, con un hombre en Suiza. Así era en otras partes también. En Inglaterra. Llegó la palabra de Dios a Inglaterra y vemos las traducciones de la Biblia y las personas están leyendo la Biblia y con eso Dios comienza un gran movimiento, la reforma. Leemos en Inglaterra como los puritanos estaban perseguidos y siempre es así.
Martín Lutero, perseguido, tuvo que huir para salvar su vida, escondido en un castillo. Hay persecución. Mientras que el reino de Dios está creciendo, hay persecución. La sangre de los mártires hace crecer a la iglesia. Es abono para la iglesia. Vemos esto a lo largo de la historia de la iglesia. La persecución viene cuando comienza a crecer. De Inglaterra, a causa de la persecución, un grupo, se llama los peregrinos, ellos huyeron. Ellos huyeron primero a Holanda, después a los Estados Unidos. Y comenzaron allá una ciudad en una loma. Y Dios hizo crecer el Evangelio, el reino de Dios allá en Massachusetts, en los Estados Unidos. Pero comienza pequeño, como un grano de mostaza, que crece a un árbol. También leemos aquí, en versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Leemos acerca de la levadura, que tiene distintos significados en la palabra de Dios. A veces significa pecado, poco de leuda toda la masa. Allá representa pecado, pero aquí no. Aquí representa crecimiento. Cuando alguien va a cocinar, pone la levadura en el pan para que el pan crezca y quede suave. Así es otro ejemplo del reino de Dios, otra forma de describir qué está pasando en el reino de Dios. Pero aquí estamos hablando no sobre el exterior como el árbol, sino el interior, el corazón de la persona. Porque cuando mezclamos la palabra de Dios, algo bueno, adentro del corazón del creyente, este creyente crece en la santidad, crece en el conocimiento. Su vida lleva frutos. Su vida es como un árbol. Un árbol bueno lleva buen fruto. Y eso es lo que vemos en alguien que quiere ser creyente dentro de la iglesia de Cristo, dentro del reino de Dios. Cuando alguien recibe al Espíritu Santo, es imposible quedar igual. Como la harina que recibe la levadura y está transformado a pan suave, así es la vida de la persona cuando recibe al Espíritu Santo. La regeneración es tan poderosa que la persona no se queda igual. Esto es imposible. Si la persona queda igual, significa que nunca recibió el Espíritu Santo, que no es un hijo de Dios. Debería haber cambios. Y en casi todos los casos vamos a ver esto en la vida, un gran cambio en su vida, que la persona es diferente. Dios quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. Y cuando Dios hace esto, la persona ahora, sus ojos abren, sus oídos abren. Ahora puede recibir la verdad del Evangelio. Ahora hace buenas obras, como dice Efesios 2:10, las obras que Dios ordenó que Él cumpla antes de la fundación del mundo. Esto es el poder de Dios obrando en la persona. La persona ahora tiene hambre y sed de justicia. En las bienaventuranzas en Mateo 5, estas bienaventuranzas describen los hijos verdaderos de Dios. Ellos tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, tienen amor para con Dios y para con otros. Dios ha cambiado su naturaleza. Ahora son hijos de Dios.
Esta es la vida de Cristo. Entonces vemos con estas dos parábolas en Mateo 13 que uno habla acerca del reino de Dios exterior que va creciendo y creciendo y creciendo, como cuando un misionero llega a un pueblo. Bueno, a veces no hay fruto, a veces no hay. Cuando los 5 misioneros llegaban de los Estados Unidos a la selva en Ecuador, Jim Elliot, Nate Saint, Pete Fleming, Roger Youderian y Ed McCulley. Estos 5 hombres llegaron y uno estaba dentro de la selva de Morona, Santiago, por Macas más adentro. Y él estaba con la gente Shuar por 2 años y no vio ni una sola persona quien se arrepintió. Jim Elliot, leemos acerca de su historia con las personas quichuas en Pastaza y también en otra provincia, Napo. Y vio, según él, no llevó mucho fruto el evangelio allá. Y después, Nate Saint con su avión, haciendo vueltas, dando regalos a los Waorani. Otro nombre para ellos es los Auca. Y ellos no tenían contacto con el mundo. Este es un grupo de personas sin contacto con el mundo. Cuando los quichuas se acercaban a ellos, los Waorani les mataban. Pero ahora estos 5 hombres tienen contacto con este grupo. Y ellos estaban allá en la selva con ellos. Y los Waorani mataron a los 5, mataron a todos ellos. Y estaban ya muertos en el río Curaray. Pero después, 2 de sus esposas decidieron a vivir con este grupo, con los Waorani. Entonces ahora el reino de Dios es muy pequeño entre este grupo. No hay convertidos, no hay gente que sigue el camino de Jesús. Pero después, dos viudas vivían con las personas que mataron a sus esposos. Y ahora vemos que Dios está obrando. Ellos aprendieron su idioma, están enseñando la palabra de Dios, traduciendo la palabra de Dios. Y vemos que Dios comenzó una iglesia entre ese grupo de personas. El evangelio comienza pequeño, pero va creciendo y creciendo y creciendo. Así es el reino de Dios. También es así dentro del corazón del creyente. Entonces, estas 2 parábolas enseñan grandes verdades acerca de la forma que Dios obra por medio de su palabra en el mundo. Entonces, nosotros deberíamos ver esto en nuestras vidas. Podemos analizar nuestra propia vida, a ver cómo nosotros comenzábamos al inicio. Y deberíamos ver que estamos creciendo en conocimiento, en buenas obras, llevando mucho fruto. Así es. El reino de Dios, verdadero de Dios, lleva fruto. Deberíamos analizar nuestra vida, siempre estudiando la palabra, orando a Dios, que Él mismo obre en nuestros corazones para que nosotros podamos cumplir toda su voluntad. Este poder no es de nosotros, es algo fuera de nosotros. No es por los medios inventados del hombre, sino como Martín Lutero siempre dijo. Lutero, ¿quieres pelear con espadas para que crezca el reino de Dios? No dijo siempre, no. Nuestras armas no son de este mundo. Nuestras armas es la palabra de Dios. Abre la Biblia, Mateo capítulo 13. Y estamos leyendo las parábolas de Jesús acerca del reino de los cielos. Y en los versículos que vamos a leer hoy, 47 a 50, Jesús dice una parábola acerca del fin del mundo. ¿Qué pasará al fin del mundo? Cuando el tiempo ya no existe. Cuando nuestras vidas ya no son normales. Cuando el finquero ya no sale al campo para sembrar. Cuando el hombre de negocios no se levanta en la mañana para poner su corbata y traje. Cuando los estudiantes no se levantan para ir a la escuela. ¿Qué va a pasar
cuando Jesús regresa con los santos ángeles en llama de fuego. Dios creó este mundo y Dios mismo va a poner un fin a este mundo. La Biblia dice que nadie sabe la hora, nadie sabe cuándo Dios va a venir y por eso tenemos las instrucciones: velad, siempre estar atento. En este momento, nosotros estamos dentro del reino de los cielos. Mateo capítulo 13 se trata de este tema. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo va creciendo este reino? Jesús dice en parábolas las respuestas a estas preguntas. Pero en este momento, nosotros, como miembros de la iglesia, estamos en el reino de los cielos, porque el reino es un reino celestial, espiritual. Los judíos no sabían esto. Los judíos no entendían que el reino de Dios es algo espiritual, lo que nosotros entramos por medio de la fe. Pero Jesús explica esto. Y el reino tiene varias etapas. En este momento nosotros estamos dentro del nuevo pacto. En el tiempo del Nuevo Testamento, 2000 años después que Cristo ya se murió. Y estamos en un tiempo cuando el reino de los cielos está siendo perseguido en muchos lugares. Esto es normal, esto no es nuevo. En el primer siglo, el reino de los cielos también estaba siendo perseguido. Para no adorar al rey, resultó en la muerte. Podemos leer acerca de los mártires, Policarpo y los otros. Pero al fin del mundo, el reino de los cielos va a entrar otra etapa, su etapa final. Porque eso es cuando Jesús va a regresar. Y cuando regresa, los que están aquí, que son hijos de Dios, van a estar unidos con Él en el cielo. Y los malhechores, los seguidores de Satanás, se quedan aquí en la tierra y habrá una guerra. Dios, Jesús y los santos ángeles van a separar estos dos grupos. Siempre han habido dos grupos en el mundo. Siempre en toda la historia del mundo tenemos los seguidores de Jesús, los seguidores de Satanás y no hay nadie más. Las personas que siguen a Satanás ni saben lo que están haciendo en muchos casos. No saben que están yendo en el camino que va al infierno. Pero la razón, aquí en Mateo 13, que Jesús empieza a hablar en parábolas, es que la oposición a Él ahora es más fuerte. Ahora, Él sanó un ciego y un mudo. Esta persona ciega y muda. Jesús le sanó. Los fariseos empezaron a hablar más fuerte contra Él, diciendo que hace eso por el poder de Satanás. Entonces ahora Jesús, viendo estos dos grupos, uno que le sigue, otro que le rechaza, le persigue, ahora habla en parábolas. Y Jesús nos dice, la Biblia nos dice, la razón que Jesús habla en parábolas, para esconder la verdad de ellos que no le siguen. Y para dar más entendimiento espiritual a ellos quienes le siguen. Sus ovejas en su mano derecha van a recibir más entendimiento y con esto gran gozo y paz, regocijo. Y los otros van a quedar en tinieblas. Jesús esconde la verdad de ellos, la verdad espiritual, lo que puede salvar a una persona. Hoy en día vemos estos dos grupos. Tenemos personas dentro de la iglesia esta mañana. Tenemos otras personas que están jugando fútbol o en la cancha de vóley o haciendo compras en el mercado. Personas que no dan ni un solo pensamiento a Jesús y a la salvación. También hay personas dentro de la iglesia que no son hijos de Dios.
Pero siempre ha existido estos dos grupos. Y ahora Jesús está dando más información, más verdad espiritual a sus hijos. Es interesante. Tantos pasajes que tenemos en la palabra de Dios que habla acerca de la forma que Dios salva. Y que el hombre no es capaz de creer, que no tiene la capacidad de entender cosas espirituales. Estas cosas están escondidas del hombre natural. Ayer publiqué otro libro en Amazon de libre albedrío en inglés y ahora toca hacer la traducción al español. Pero este tema comienza en el inicio de la palabra de Dios en Génesis y va hasta el final en Apocalipsis y se repite otra vez y otra vez que el hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una historia acerca de alguna cosa terrenal, pero que tiene un significado mucho más profundo. Tiene un significado espiritual, que ellos que no tienen oídos para oír, no pueden. No pueden entender. No pueden recibir la verdad acerca de la parábola. Y por eso Jesús enseña en esta forma. Para esconder la verdad de ellos, que están fuera de su pacto. En esta parábola, vamos a leer ahora, Mateo 13, 47 a 50. La Escritura dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y atrapó de toda clase, la cual llenándose, la sacaron a la orilla. Y sentados, recogieron lo bueno en cestas, y lo malo echaron fuera. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán, y apartarán a los malos de entre los justos, y los lanzarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola Jesús nos dice que el reino de los cielos es semejante a una red. Y el reino de los cielos es un reino espiritual, también vemos esto aquí. Y podemos pensar como este es una red muy grande. Y es una red que se lanza y entre algunos hombres se jala a la orilla. Y esta red va al fondo del mar. Y en el fondo del mar hay toda clase de cosas. Hay piedras, hay basura, hay animales muertos, hay fundas de plástico, hay todo. Y también hay peces en el mar. Entonces, arrastrando esto a la orilla del mar y abriendo la red, ya podemos ver que está adentro. Las aves están volando encima, intentando robar los peces. Y los pescadores separan lo que son los peces de la basura y toda cosa mala. Esta es una parábola acerca de cómo será el fin del mundo. Aquí tenemos el mar. Y el mar representa el mundo. Y esta red jala muchas cosas. En el mundo hay creyentes, hay incrédulos. Y los ángeles son los pescadores. Los ángeles vienen y ellos al fin del mundo van a separar las ovejas, los hijos de Dios en la mano derecha, de los cabritos, los hijos de Satanás en la mano izquierda. Entonces habrá dos grupos y habrá un juicio. Otra vez, al fin del mundo, hay un solo juicio. Todos estarán parados delante del trono de Dios y Dios va a juzgar. Y aquí, como dice aquí, va a echar a los incrédulos al fuego, al horno de fuego, lo que es el infierno. En este momento, todos los que se murieron fuera de Cristo están en Hades. Esto es mi entendimiento acerca de cómo explica la palabra de Dios al fin del mundo.
y las cosas de la escatología, las últimas cosas. En este momento todos están en Hades. Hades no es el infierno. Al fin del mundo Jesús va a regresar con los santos ángeles. Habrá guerra. Va a separar los hijos de Dios, las ovejas, de los hijos de Satanás, los cabritos, y habrá un juicio. Y los malos, como dice aquí, entrarán al infierno. Todo Hades será echado en el infierno. Y este es el lugar donde el sufrimiento nunca termina. El sufrimiento no tiene fin. El infierno existe para siempre y para siempre. Este es el juicio justo de Dios contra el pecado. Pero los buenos están recogidos, como dice aquí, de la red para entrar al cielo. En este momento, nosotros estamos dentro del reino espiritual de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Pero al final del mundo, las cosas van a cambiar. Ya no habrá pecado en el mundo. Ya no habrá tristeza. Ya no habrá llanto. No habrá muerte, heridas. Nada de esto va a existir. Vamos a entrar la etapa final del reino de los cielos. Nuestras mentes no pueden alcanzar a cómo será ese día. Pero podemos leer más acerca del reino de los cielos en Juan 3:3. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Y aquí viene el pasaje famoso acerca de Nicodemo, el judío, quien se acercó a Jesús en la noche para preguntarle algunas cosas. Y Jesús dice en versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí Jesús nos dice la forma de entrar al reino de Dios y es por nacer otra vez, nacer de nuevo. Las palabras otra vez de nuevo en realidad significa de arriba. Nacer espiritualmente. Nosotros nacimos una vez por la barriga de nuestra mamá. Si no nacimos otra vez, vamos al infierno. Como dice en Mateo 13, 47 a 50, al infierno. Para morir una segunda vez. Una vez nacer, 2 veces morir. Una vez al cuerpo, segunda vez al alma en el infierno. Pero 2 veces nacer, solo se muere una vez cuando el cuerpo se cae. Nacimos cuando entramos a este mundo. Nacimos otra vez espiritualmente, como dice 1 Corintios 2:14, cuando el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender la verdad acerca del Evangelio. Acerca de quién es Jesús, quién es Dios y cómo ser salvos. Y por eso nos morimos una sola vez cuando el cuerpo se cae, pero nuestra alma, nuestro espíritu va a donde Dios en el cielo. Hasta el fin del mundo, cuando Jesús regresa con los santos ángeles y este mundo se quema, Dios con los mismos elementos elimina las impurezas y el pecado de este mundo, quema todito, todo va a quemar y Dios con la misma masa, los mismos elementos va a crear un nuevo mundo y una tierra nueva donde los santos van a vivir en la presencia de Jesucristo para siempre. Este será el cumplimiento del principio Emmanuel, Dios con nosotros, lo que vemos en todas las Escrituras. En Habacuc, capítulo 1, versículo 14, nos dice cómo son las personas que están yendo al infierno. Ven y recógelo. Y dice, sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Estas personas están en un relajo. Así explica. Que estas personas son como peces sin rey, como reptiles que no tienen a alguien que les guíe, sino andan de un lugar a otro, no sabiendo a dónde van, no sabiendo qué hacen. La predicación del Evangelio es como echar
la red en el mar, salvar a algunos que se arrepienten, que tienen fe cuando escuchan el mensaje. Pero la mayoría no siguen el mensaje del arrepentimiento y la fe para la nueva vida. La Biblia nos dice la forma que Dios mismo escogió de salvar a personas. Y es por la predicación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los pescadores, estos son los predicadores. La red se llena de toda clase de personas y después los ángeles separan a estas personas. Si nosotros entramos en una iglesia hoy en día, vamos a ver personas que son hijos de Dios. Pero también habrá personas quienes no son hijos de Dios. Mezclados. No es nuestro trabajo para juzgar quién pertenece al reino de los cielos y quién pertenece al reino de Satanás. Eso no es nuestro trabajo. Podemos leer acerca de esto en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Y aquí la palabra dice: les relato otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi granero. Esto es otra parábola acerca del reino de los cielos y el fin del mundo. Y lo que dice aquí es: no intente separar los hijos del diablo en la iglesia de los hijos de Dios. No hagas eso. ¿Por qué? Aquí tenemos la razón. Porque haciendo eso vamos a equivocarnos. Nosotros no podemos ver el corazón de la persona. Si están andando en pecado y vemos eso, es nuestro deber de disciplinar a esta persona. Pero no es nuestro deber de juzgar quién es un hijo de Dios, quién no es un hijo de Dios y expulsar a estas personas de la iglesia. Y para que ya no pueden recibir las ordenanzas de la iglesia. Ya no pueden participar en las funciones que tiene la iglesia. Porque en hacer esto nos podemos equivocar, no podemos ver los corazones de otras personas. Por eso deberíamos tratar con otras personas con mucha gracia. Pero la verdad es que dentro de la iglesia hay personas que no son miembros del reino de los cielos. Es lo que dice la palabra aquí. Y el reino de los cielos es algo espiritual que nosotros no podemos ver. Los judíos no sabían esto. Cuando Jesús vino, ¿qué es que querían hacer los judíos con él? Hacerle el rey. Ellos pensaban que el reino de los cielos, el reino de Dios, era algo terrenal, en que el Mesías iba a reinar sobre Israel y iba a derrumbar, conquistar a sus enemigos, porque aquí están los judíos bajo la mano dura de los romanos y no les gusta eso. Aquí viene Jesús, él le quieren hacer rey, pero eso no es lo que es el reino de los cielos. El reino de Dios es espiritual. Jesús dijo, es entre vosotros. Es la iglesia de Cristo, es lo que es el reino de los cielos. También en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 podemos leer qué va a pasar al fin del mundo.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9. 7 a 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo al Señor Jesús con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vinieren para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos mucha razón para regocijarnos. Nuestro sufrimiento, como dice aquí, es por poco tiempo. El apóstol Pablo está escribiendo a ellos quienes están atribulados, pero es un mensaje de esperanza, que Dios está protegiendo el alma y el espíritu hasta el día final, cuando Dios mismo va a cobrar venganza. Muchas veces nosotros tenemos dificultades en amar a nuestros enemigos. Ellos nos maltratan, dicen malas cosas acerca de nosotros, y lo encontramos difícil para amar a ellos, para orar para ellos. No es lo que quiere el hombre carnal, el hombre natural. Pero el hombre espiritual puede hacer esto por medio de la gracia que Dios da. Nuestro sufrimiento aquí es por poco tiempo. Y como los peces que los pescadores separan del mundo en la parábola, los santos ángeles nos van a recoger y nos van a poner a la mano derecha de Jesucristo. Y ahí vamos a estar con Él para todo el tiempo. Cuando nosotros estamos sufriendo, deberíamos reconocer que esto no es nada diferente que los santos que vinieron antes de nosotros sufrían. No es nada diferente que Jesús mismo, nuestro Señor y Salvador, sufría. Jesús es nuestro ejemplo. Los apóstoles son nuestros ejemplos. Ellos casi todos, menos uno, estaban matados. Pero si alguien no es un hijo de Dios, estas palabras deben ser palabras de amenaza, de amonestación, de reflexión, para pensar cómo está viviendo. Y si no hay arrepentimiento, ¿cómo será el final para siempre en el horno de fuego que se calienta más cada día?